Otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria a Alfredo Astiza, del represor, y muchos se manifestaron en contra y otros a favor, como el caso de Graciela Fernández Meijide, quien dijo que debería darle a la justicia este beneficio. A determinada edad o con enfermedades terminales, yo creo que es absolutamente, deja de ser una condena, pasa a ser casi venganza, mantener a una persona en prisión. Por mí, deberían mandarlo a su domicilio, con prisión domiciliaria, con lo que corresponde, que es la pulsera electrónica, y que pudiera atenderse y eventualmente estar cuidado por la gente que designe él mismo o su familia, vamos. No es que yo lo perdone a Astiz, ni tengo nada que perdonarle específicamente. Creo que estoy peleando, o por lo menos peleé por otra cosa, y mientras me duren las fuerzas también, porque me interesa mucho más el futuro de nuestro país, y para lo cual necesitamos recordar lo que fue el pasado. Y este tema también se coló dentro del Congreso y dentro de la Sala de Diputados, donde está en este momento Alejandra Corrales. Ale, contanos qué novedades hay por allí, fundamentalmente si hay voces a favor o en contra de esta prisión domiciliaria que podría recibir Astiz. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así, estamos trabajando en el Salón de los Pasos Perdidos, dentro de la sala de recinto, en la Cámara Baja, en una sesión que comenzó pasadas las 2 de la tarde, donde se iban a tocar temas como, por ejemplo, el acoso callejero, la pornografía infantil, los DNU del mes de enero, pero también un tema importante, justamente el que vos haces mención, que tiene que ver con este listado por parte del Servicio Penitenciario Nacional con la liberación de 1.400 presos, entre ellos algunos represores. El Frente Renovador hizo una conferencia de prensa manifestando su malestar y preocupación ante este informe. En instantes vamos a hablar con algunos integrantes de este bloque para que nos den más detalles acerca de las presentaciones que van a hacer al respecto. Gracias, Alejandra, muy amable. Seguimos con el tema y para tratar de poner un poco de claridad, porque hay muchas versiones y hay que saber qué está pasando y qué va a pasar con esta cuestión. Por eso tenemos a la persona indicada, porque es el director general de Protección de los Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria, Ariel Cejas Meliar. Muchas gracias por estar acá, Ariel. No, muchas gracias por la invitación. Director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración, con lo cual usted va a recibir las propuestas que hace la Procuración y el Ministerio de Justicia de una presunta liberación de detenidos. Sí, te explico cómo fue esto a raíz de la sobrepoblación carcelaria que hay, que es acuciante y viene creciendo durante los últimos años. En una reunión ministerial, preocupados por esta cuestión, estaba la Procuración Penitenciaria, el Sistema Interinstitucional de Cárceles que preside Hornos, el Servicio Penitenciario, autoridades ministeriales, y ahí, alertados de esta sobrepoblación que estamos hablando, dijimos de la posibilidad de trabajar sobre casos de colectivos más vulnerables, para tener libertad condicional asistida o arresto domiciliario. Así fue que se le pidió al Servicio Penitenciario que elabore una lista amplia de la cantidad de detenidos que entendían que podían estar en condiciones de libertad condicional asistida y arresto domiciliario. En este listado de 1.400 personas hay numerosos casos, hay 465 mujeres, hay madres con hijos. Perdón, ¿lo armó quién concretamente? El Servicio Penitenciario Federal. Penitenciario. Sí. ¿Y se lo envía a usted antes de que llegue a la justicia? Claro, no, esto no fue un pedido de la justicia, esto fue un pedido en esa reunión del Sistema Institucional de Cárceles, de la Procuración Penitenciaria que integra ese sistema, justamente por la sobrepoblación carcelaria que hay. Estamos hablando de 12.100 presos federales. Sí. Hace 15 años había 6.500 presos federales. El Congreso de la Nación el año pasado sancionó una nueva ley de ejecución de la pena que pone un freno a todo instituto de soltura, pero no de los delitos más violentos, sino de todos los delitos, desde las mulas hasta el simple robo. Es decir, si continuamos con esta política, en 5 años las cárceles nos explotan. Bien, pero volvamos a la lista. Se elabora la lista de 1.400 personas, de las cuales ¿cuántas tendrían que quedar en libertad o ir a prisión domiciliaria? De esas 1.400, hay muchos con libertad condicional,
que podrían acceder a libertad condicional y los jueces no los estarían concediendo, que podrían tener libertad asistida. La libertad asistida son 6 meses antes del agotamiento de la pena, y tampoco los jueces los están otorgando la libertad asistida, y un montón de casos que podrían estar con pulsera electrónica. Bien, el Ministerio de Justicia tiene más de 700 pulseras para todo el país para monitorear esa Correcto. condena. De esa lista de 1.400 personas, ¿usted tiene que analizarla antes de derivarla a la justicia, a los jueces, para que resuelvan? Nosotros analizamos ese listado, y en los casos que entendemos de mayor vulnerabilidad, presentamos mediante la figura de amigo del tribunal. Seamos concretos entonces. Un pedido de arresto En esa domiciliario. lista le va a aparecer, por ejemplo, el nombre de Astiz. ¿Usted lo va a dejar pasar o lo va a frenar directamente como No, nosotros responsable? estamos estudiando otro tipo de casos. O sea, el nombre de Astiz no va a pasar. Nosotros no vamos a presentar Con lo cual, el tema, con esto que nos está diciendo, se terminaría la discusión. Astiz no puede quedar en libertad condicional. Si la justicia lo decide, podrá hacerlo, pero la Procuración Penitenciaria va a presentar por los colectivos más vulnerables, que son las madres con hijos, embarazadas, y las personas que están con delitos de poca monta o delitos que están próximos a cumplimiento de la Cuando pena. usted nos dice si la justicia lo decide, por otro camino, no por este camino, porque esta lista no le va a llegar a los jueces porque ustedes no la dejan pasar. Esta lista vino en la Procuración Penitenciaria, nosotros estudiamos los casos más vulnerables. Sí. Nosotros vamos a hacer presentaciones por los casos más vulnerables. Que son los de las mujeres Exactamente, embarazadas, todo eso. los que dijimos De ninguna manera Astiz está entre esos casos más vulnerables. A nuestro entender, no. ¿Usted analizó concretamente ese caso? Tenemos, lo único que surge del listado es un tipo de enfermedad de distintos detenidos, entre ellos el de Astiz. Digamos, la justicia tendría que evaluar si el caso de enfermedad de Astiz condice para obtener un arresto domiciliario. ¿Ustedes cómo lo evaluaron? No lo evaluamos. No lo evaluaron, pero se supone que él tiene cáncer de próstata. Eso dice el Servicio Penitenciario Federal, sí. Correcto. Es un cáncer de próstata que se puede tratar en la cárcel. Eso lo tiene que evaluar un médico y determinar mediante una pericia o una presentación ante la justicia tendrá que determinarlo. En esos casos que se recomiendan como situación vulnerable, ¿no hay ningún represor? Hay detenidos por delitos de lesa humanidad, sí, claro que hay. Pero insisto, nosotros vamos a hacer presentaciones por otros casos. Las presentaciones que van a hacer ustedes entonces... Ya hicimos presentaciones, Claro, y muchas. Y no incluyen a represores. Por ahora no. Bien, muchísimas gracias. No. Es entonces Ariel Cejas Meliares, su cargo, director general de Protección de los Derechos Humanos, para que se entienda una especie de último filtro en la Procuración antes de pasar este tema tan sensible a la justicia. Seguimos, Gabriela.